Pues bienvenidos una vez más a Secuestro Legal. Bienvenidos una vez más a Secuestro Legal, por desgracia debería decir, porque aquí no somos youtubers, no estamos en un canal monetizado, no queremos ningún tipo de reconocimiento, popularidad, pero sí necesitamos la máxima difusión posible. Entonces, todos aquellos que nos veis, si podéis hacer pequeños gestos que no son tan pequeños, si veis los vídeos hasta el final, les dais like, compartís todas estas cosas. Realmente el algoritmo famoso puede en algún momento detectar que esto genera mucho interés y recomendar estos vídeos a otros usuarios que no conocen esta temática, que es nuestra única aspiración. La verdad es el único canal quizá que os va a pedir que nos ayudéis a cerrarlo el día que podamos hacer el último vídeo. Y hoy pues con una entrevista de nuevo muy especial, muy agradecida por mi parte, con la presencia de Fernando Pérez del Río, psicólogo, que está aquí también a partir de uno de esos pequeños gestos por mi parte y uno quizá mayor por la suya de ser tan amable de contestar tan rápidamente. Y está aquí a raíz de una columna de opinión en, creo que es el Correo de Burgos, que ya había visto compartida otras veces en las redes, grupos sobre esta temática. Y la verdad siempre es una alegría y es como da ánimo y es refrescante ver que cualquiera hable de estos temas, pero más cuando es un profesional como son psicólogos, abogados, jueces, que ya están saliendo, somos muy pocos en general los que hablamos de este tema, pero están saliendo y esperemos que esto pueda servir para animar a que cada vez más gente que, además de su perspectiva profesional y la experiencia directa en este tema, puede tener un poco, quizá una mayor carga de autoridad de cara a la opinión pública para darse cuenta de lo que está sucediendo aquí. Entonces, yo había visto, porque esto es el 2020, ya lo había visto alguna otra vez y se volvió a compartir recientemente y dije, por qué no tratar de ver si puedo encontrar a Fernando en las redes, en Google, buscando y enseguida me contestaste por Twitter y te agradezco mucho que estés aquí. Pues Mm. cuéntanos un poco de entrada en este artículo. Fue como tu primer contacto, al parecer, con este tema a través de este caso en el que tú participaste y luego comenzabas a ver que todo funcionaba así en general y que esto no eran casos excepcionales. Desde el 2020 hasta ahora, ¿qué más has aprendido de esta historia? Sí, bueno, gracias por la introducción y muy amable y enhorabuena por el programa. Porque sí que has dicho algo que sí que es cierto, que es como un tema que no interesa, pero yo creo que tiene un trasfondo mucho más jugoso, por decirlo de alguna forma. O sea, ahora vamos a hablar poco a poco, ¿no? Sí que es cierto que a mí este tema, o sea, a lo mejor es un poco feo que lo diga, pero ni me va ni me viene, o sea, me da igual. O sea, me va en el sentido que ayuda a la gente, pero no en el sentido en el que me ha tocado a mí, ni que lo he sufrido yo. Simplemente el origen, y es cierto, esto que has comentado, fue hace muchos años bueno, yo hice la tesis doctoral en psicología clínica, legal y forense, es decir, como forense, como experto, entre comillas, experto en evaluación. Y bueno, los juicios pues me gustan, me va bien, lo digo con humildad, ¿no? Pero me van bien, ¿no? Y con otros abogados de aquí, de la zona y tal. Pero este tipo de juicios siempre se perdían. Era muy... Y yo al principio, pues, no sé, pues te quedas un poco perplejo y vas tirando del hilo poco a poco y vas conociendo a gente y te das cuenta, esto ocurrió hace muchos años, que no es que me pasara a mí, es que nos pasaba a todos. O sea, que estos tipos de juicios se perdían. O sea, cuando defiendes a una familia que la han quitado los hijos, que la única posibilidad de defensa es esa, el ir a juicio y tener un informe que digan que son buenos padres y que pases unas pruebas diagnósticas y unas entrevistas y que lo demuestren, esa es su única defensa, que después podemos hablar en otro momento de que son informes que no se tienen en cuenta para nada. Pero bueno, a lo que estamos hablando de los orígenes y que bueno, que es que le ocurre a todo el mundo. Los abogados dicen lo mismo, incluso los jueces que he podido hablar con ellos también te dicen que no, que hay un seguidismo de la administración, no se atreven a ir contra la administración, los abogados ya te lo dicen. Entonces, es todo un sistema muy engranado, que podemos hablar mucho de ello y por qué hemos llegado a este punto, que yo creo que es de las cosas más interesantes. Bueno, pues que son casos perdidos. ¿Hay alguna excepción?
pues siempre hay alguna excepción, pero muy mal. O sea, yo las experiencias que tengo son muy malas. O sea, De y hecho, casos increíbles, o sea, increíbles de que les han quitado los hijos, se les han retirado bueno, en fin, no sé. Pregunta que si no me pongo a hablar y no, de te hecho, cuento de todo. precisamente esta mañana, antes de hablar contigo, he hablado con un abogado joven que está bastante especializado en estos temas. Y quiero decirte, claro, yo que ya llevo 5 años también, desde 2018, conociendo la dimensión de todo esto, se me ha dejado un poco planchado, porque, o sea, yo pensaba que ya conocía los casos más arbitrarios, más evidentes, más impunes y más, claro, pero y luego él me cuenta desde su perspectiva profesional que puede suceder cualquier cosa. O sea, de repente, por desgracia, tal como está el tema, si los procesos estos de oposición, el recurso de desamparo, o sea, puede suceder que no te dejen presentar testigos, que no se tome en consideración nada de lo que no te dejen hablar, y esto al cabo de 2 años de espera de sin tus hijos, que es cuando ya está a punto de prescribir, digamos, la posibilidad de volver a recurrir. O sea, sí, el Claro, la administración juega con el tiempo criterio. también y con la desvinculación de los hijos, Sí, sí, ¿no? desde el primer Mira, momento. mira, siguiendo un poco el orden, como veíamos esto, algunos compañeros, algunos amigos, te lo cuento un poco con una anécdota, pero yo creo que ilustra muy bien lo que está ocurriendo. Decidimos escribir en una revista de psiquiatría lo que estábamos viendo, es decir, primero escribimos un pequeño estudio muy humilde diciendo que los informes psicológicos y psiquiátricos o de los trabajadores sociales les podíamos tirar a la basura porque en estos casos no valían para nada. Y la sorpresa que nos llevamos es que nos empezó a escribir a mí y a una jueza que participaba en este estudio, nos empezó a escribir gente de toda España pidiéndonos ayuda. Entonces, claro, dice, te escribe alguien de San Sebastián, de Cartagena, de Asturias. Y todos casos, bueno, pues que coincidían un poco que no estaban justificados. Ahora bien, para mí, desde mi punto de vista, desde mi posición, empecé a estudiar qué es lo que decían los servicios sociales y qué tipo de informes. Es decir, la clave de todo esto es, bueno, que evidentemente hay casos que están justificados, esto nadie lo pone en duda. Si hay mendicidad, si hay abuso sexual, si hay una drogodependencia activa, bueno, pues hay que esperar a que se cure el padre y tal. Lo que estamos detectando es que en estos informes de la administración no está justificado que se pueda retirar a un niño con estos criterios, ¿no? Claro, entonces se te ponen los pelos de punta cuando lo lees. O sea, criterios como padres son poco asertivos. El niño va con una ropa inadecuada al tiempo. Claro, que lo digan esto en Burgos, que yo soy de Burgos, que aquí el tiempo que siempre sales con un jersey porque no sabes qué va a pasar, pues es un poco surrealista, la verdad. O que el niño hace ruido. Pues, imagínate, yo pensaba, yo tengo 4 hijos, digo, si a mí me los hubiera quitado todos. Si por el ruido llevan mocos, yo soy poco asertivo, no sé. Es una locura, ¿no? Es decir, lo interesante de esto es que con lo que se entiende, para mí lo importante es la ideología que hay detrás. Es decir, con un cúmulo de criterios blandos o de indicadores blandos, justifican esa retirada, pero no hay ningún criterio definitorio. Me explico, es como que tú estás robando, hay un robo al lado de tu casa y tú como estás cerca y tienes criterios, te acusan a ti, ¿no? Ya, pero es que estabas cerca, ya, pero es que tú eras amigo de ese, ya, pero yo no he robado. No sé, claro, esto que es un poco sorprendente tiene que ver con la ciencia, de cómo entendemos la ciencia hoy en día. La ciencia la estadística, es algo empírico, la experiencia cada vez es menos importante o el grupo o la comisión de expertos. Lo que estás haciendo en tu canal, en el fondo, tiene que ver, se considera ciencia, es decir, el consenso entre expertos también se considera ciencia desde un punto de vista más bajo. Esto la gente no lo sabe, pero también. Pero no tiene importancia, solo tiene importancia lo estadístico, el dato, lo empírico, ¿no? Esto es muy importante, porque lo que se entiende es que desde la ciencia, si hay un cúmulo, cuando haces muchos estudios, entonces te acercas a la verdad. ¿Me explico bien? Y esto es lo mismo que hacen ellos, es decir, con muchos criterios pequeños, se supone que se acercan a la verdad. Claro,
pero no ha habido ningún criterio definitivo que te diga, con este, es que hay abuso sexual, por tanto te quito al niño. Entonces, hacen un cúmulo de muchos, muchos, muchos pequeños indicadores, por ejemplo, eso es lo que te digo, o tenían el pelo rapado, en una habitación oscura. Entonces, después hablas con los padres y te dicen, claro, es que en el colegio nos dijeron que había piojos y por eso tenía el pelo rapado, ¿sabes? Cuando empiezas a indagar. Pero lo que quiero decir es lo que hay detrás de esta ideología. Detrás de esto hay una ideología. Y en este sentido, en primer lugar, hay que decir que tiene que ver con el modo de entender la ciencia, que es un cúmulo de evidencias pequeñas que se supone que eso te acerca a una verdad, pero que es falso. No sé, es como que la causalidad, bueno, la gente piensa que es como, no, bueno, como tú no eres, no sé si eres de aquí, porque creo que eres de fuera, pero hubo aquí hace muchos años un problema con el aceite de colza, Sí, que había un aceite envenenado que afectó a mucha gente. Entonces se buscaba correlaciones y causalidad. Es decir, por ejemplo, los pueblos donde había afectados se comían muchas fresas y pensaban que eran las fresas, ¿no? Eso es una causalidad, pero eso no quiere decir, una causalidad no quiere decir que sea verdad, ¿no? O sea, puede ser otra, y de hecho era otra cosa, ¿no? Entonces, estos informes lo que hacen es eso, poner muchas evidencias, muchos indicadores, eh, pero que en el fondo no se justifica. Y lo que hacen después es repetir informes, de tal forma que al final tienen un tocho de informes que dicen lo mismo. Yo les he estudiado. Y de verdad que es que, vamos, yo no quepo en mí de sorpresa y de indignación cuando lo veo, ¿no? ¿Sabes? Eso sería yo creo que la parte ideológica. Y después hay otra parte que a mí me parece, es decir, que es otra de las claves, es decir, ¿qué está pasando en esta sociedad para que esto ocurra? ¿No? Vamos a editar dentro de un par te invitaremos a la presentación, que lo sepas, vamos a editar un ensayo que lo va a publicar la Universidad de Burgos sobre este tema, es decir, sobre lo que estamos hablando, bien explicado y todo esto, ¿no? Entonces, para mí era importante explicar qué ideología hay detrás de esto. Y para mí es doble. O sea, la hipótesis que manejamos es que, por un lado, el Estado se ha hecho muy fuerte, cada vez más, y suplanta a la familia, y por otro lado se da mucha, mucha importancia al sujeto individual. Y lo que hay en el medio, que son las relaciones, los vínculos, la familia o los rituales, y hablo de religión, se ha perdido o se está perdiendo. Yo diría que más casi se ha medio perdido, ¿no? Entonces, te lo explico un poco, ¿no? A ver si la gente nos puede entender. El modelo al que y que ya estamos, sería un modelo socialdemócrata del norte de Europa. Nos acercamos a esto, ¿no? Por un lado, claro, es que el Estado te da respuesta a todo. Tú pagas muchos impuestos, pero es el papá Estado el que te da la respuesta a todo, no es la familia. Porque la socialdemocracia lo que tiende a la igualdad y las relaciones familiares no son iguales, son desiguales, ¿eh? Ahí está, yo creo que el conflicto, ¿no? Y después, en los países, estos tipos de países, Noruega, Suecia, lo que hay que ver es que uno de cada tres personas muere solo, ¿no? Es decir, no hay, aunque tenga hijos, es decir, no hay, pero ¿por qué ocurre esto? Porque se supone que el Estado tiene que dar respuesta a esto, ¿no? Entonces, nos acercamos a ese modelo donde el Estado da respuesta a todo. Si el Estado da respuesta a todo, ¿para qué quiero una familia, un padre, si me lo va a pagar todo el Estado? Este es el problema. Claro, eso es muy bonito, ese estado del bienestar socialdemócrata, pero lo que se carga, lo que afecta es la familia. Y el vínculo no importa. Y este es el gran problema. Por otro lado, eh, eh, esto explica que el Estado ningunea a las familias, ¿no? Que no sepan, que no valen, y es el Estado el que tiene que dar respuesta, ¿no? Esto tiene muchas consecuencias. Por otro lado, sin perder el hilo, por otro lado, todas estas décadas, lo que hemos visto y que todo el mundo sabe, es que el gran problema de nuestra sociedad, sin duda alguna, es el individualismo. Es decir, la gente, si hay un trastorno masivo, es el exceso de amor propio. O sea, que la gente se quiere demasiado a sí mismo, que es algo escandaloso. O sea, pero de verdad, o sea, esa es una sociedad absolutamente enferma con este tema. O sea,
La gente no se da del todo cuenta, pero yo animo a la gente que está viendo este canal que abra la ventana y mira la calle. ¿Qué ve? Si no hace falta más que abrir la ventana, gente sola paseando al perro. Cada vez más gente sola, las parejas a la mínima rompen y la gente, como ve mucha desconfianza y cada uno va a lo suyo y está en Tinder y aquí y desconfía, pues se aísla, ¿no? Entonces, esto es muy importante, es decir, todo el mundo está que si el empoderamiento, que si la mierda, la autoestima, pero bueno, que sí que evolutivamente nosotros, si subsistimos como especie, es porque estamos unidos, porque tenemos familia y porque tenemos vínculos fuertes, estables y sólidos. Y eso se acerca a esa idea de felicidad que han desvirtuado. Pero bueno, esto sería otro tema. A lo que quiero ir es que, por un lado, el Estado se ha hecho muy fuerte y responde a todas esas problemáticas, y por otro, el individuo se ha convertido en algo absolutamente excepcional, pero como individuo solo. Este es el problema. Claro, yo te podría poner mil ejemplos de por qué esto es un error. Mira, te cuento una anécdota que quizás sea más entretenido, ¿no? Él contaba a Margaret Mead en una conferencia. La preguntaban a esta antropóloga, ¿cuál es el mayor hecho en la evolución humana? El más importante, pues podemos pensar, pues la rueda, el fuego, ¿no? El- y contestó esta mujer, un fémur roto. ¿Por qué un fémur roto? Porque significa que ese hombre vivió después de romperse el fémur. Y eso significa que le ayudaron. Y le ayudaron gente estable, fiel y que tenía buenos vínculos. Y que perdió su tiempo por él. Y por eso subsistimos como especie. No porque me miro el puto ombligo, como ahora todo el mundo, ¿no? Que es una sociedad muy, muy enferma en este sentido, ¿no? Bueno, otro ejemplo es que te estoy hablando a 200 metros del Museo de la Evolución Humana. En Burgos está. Hay un cráneo que estaba deformado. Este hombre no podía masticar. Se sabe desde los huesos del estudio cuando te enseñan el, el- el museo, ¿no? Y este hombre no podía masticar y vivió muchos años. ¿Por qué? Porque otro masticaba por él. Es decir, si subsistimos como especie es porque tenemos esos vínculos, ¿no? No porque voy a lo mío. Cuando tú vas ahora a un psiquiatra, un psicólogo, a la mitad te dicen, yo creo que están muy despistados y piensa en ti. Que no, que no es eso, tienes que estar en un equilibrio con el otro. Cuento esto porque para mí, en cuestión ideológica, esto es lo que ha ocurrido. O sea, por un lado, el Estado da respuesta a todo y por otro hay un exceso de amor propio espectacular. Quería matizarse que estoy de acuerdo con todo lo que dices, matizar el sentido de que no solo es el Estado el que ha adquirido ese poder omnímodo y de figura protectora, paternalista sobre la ciudadanía, sino que en este caso, por ejemplo, el problema que tenemos aquí es que no hay soberanía nacional ya en ese sentido, porque todo este mismo tema de los menores tutelados, en nuestro caso, procede de Europa y sucede Ah, en Australia, Nueva Zelanda, pero en nuestro caso viene de la Unión Europea. Entonces, España ya no es solo eso, que el Estado sea todo eso, sino que el Estado tiene un supraestado que es el que está decidiendo. Y matizar incluso en el punto de que entiendo exactamente, de hecho es que para mí la clave es esa, que los niños son la llave en muchos sentidos. Si no puedes acceder a tu empatía, a tu humanidad, a tu espiritualidad, incluso aunque seas ateo, pero espiritualidad del sentido de eso, que es la base fundamental de lo que nos hace humanos. Entonces la indiferencia absoluta, que ya no es amor propio o individualismo, es como, sí, es como una alienación total, ¿no? de la sociedad de cara. Yo, de hecho, haciendo este trabajo de divulgación, muchas veces me doy cuenta y me pregunto me parece absurdo tener que estar explicando cosas que son evidentes, como no está bien secuestrar a los hijos de los seres humanos, aunque tengas un papel que dice que puedes hacerlo, cuando estaban felices, sanos y con padres que los quieren. Y lo podemos demostrar además, que es la parte de que te anima a luchar y aparte luego es la frustración por decir, ¿qué más puedo hacer para evidenciar lo evidente? ¿No? Y creo que en muchos temas que vivimos en la sociedad, hoy en día sucede esto, que para algunos de nosotros es evidente, tratamos de hacer lo posible cada uno a su manera para hacerlo llegar a los demás, pero hay esa barrera de que no me importa. En el caso de los menores tutelados, lo máximo siempre es algo habrán hecho los padres, algo habrán hecho para que se los quiten. Y por otra parte, eso, no, los servicios sociales, ¿cómo van a actuar así? El Estado nos protege y los servicios sociales sirven de la sociedad. Y los servicios de protección al menor protegen al menor porque lo dice el nombre. Pero cuando los claro. empresarios dicen que no es así, no les crees. Y encima todavía los marginas y los puteas. Entonces, sí, así está la cosa. Que comparto completamente de todo lo que dices por otra parte. Sí, 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 sí. Bueno, es que da para mucho este tema, porque yo creo que lo que hay detrás, eh,
Yo creo que ha habido dos corrientes ideológicas que, bueno, yo creo que esto es muy importante por separar, ¿no? Que es el Estado, que también que es cierto lo que dices, que ya hay poderes por detrás ideológicos mucho más fuertes, pero este hecho del individualismo viene, yo creo que tiene dos vertientes, de las izquierdas y las derechas, ¿no? Por un lado es el neoliberalismo del consumo, el placer de uno mismo, que viene del luteranismo, de los anglosajones, de todo esto del piensa en ti, todo esto, pero también viene de las izquierdas, de las políticas identitarias. Es decir, que yo creo que a mí el tema, esto se olvida muchas veces, es decir, si estamos en una sociedad como ahora, muy polarizada y muy enfrentada, es por esto. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hay un desarrollo económico enorme en Europa y lo que se da cuenta en la escuela de Frankfurt, Marcuse, es que los obreros ya no votan, ya no votan a las izquierdas porque les va bien. Entonces las izquierdas son las que buscan grupos de víctimas, que ahí viene el regionalismo, las mujeres, los gays, todos estos grupos que yo me hago cargo y yo te apoyo, ¿no? Esto también es importante, porque yo creo que tiene que ver con esto que estamos hablando, que ocurre hoy y al punto que hemos llegado, porque todo esto queda un poco tapado, por decirlo así, y explota en los años cuando cae el muro de Berlín. Entonces ahí yo creo que se polariza mucho más, ¿no? Es decir, se apoya mucho más a las mujeres en contra de los hombres, se apoya uno contra otro. Siempre es esta dicotomía, que siempre lo ha aprovechado más la izquierda, ¿no? Curiosamente, en España, estos últimos años hay un grupo partido político que lo ha hecho lo mismo, pero a la derecha, ¿no? Es decir, la gente no entiende por qué un obrero en Estados Unidos o en España vota a la ultraderecha o a la derecha. Pero lo que ha hecho Trump es lo mismo que la izquierda, pero al revés, ¿no? Es decir, es una cuestión de identidad. Entonces, al final son enfrentamientos de uno con el otro, ¿no? Eh, Esto lo cuento porque también todo lo que ha venido con la ley trans, de mirarse al cuerpo, de mirarse a uno mismo, verlo como un derecho, yo soy uno mismo y soy intocable, también tiene que ver con esto. Es decir, se ha encumbrado siempre el sujeto individual frente al vínculo a la familia o al grupo. Y esto para mí es el problema, ¿no? Eh, También la otra variante que tenemos que abordar es el declive de la religión, ¿no? El- que decir que de alguna forma sostenía incluso el ritual, porque tú vas a un ritual religioso y te olvidas de ti y estás en un ritual religioso. Entonces todo esto se ha dado unas condiciones muy buenas, perdona. El sentido de comunidad que se genera también en cualquier ritual de este tipo, la reunión Claro, semanal, aunque sea por lo que sea, y estar todos ahí, es importante para conocerse como seres humanos directamente. ahora la gente está sola, que sí que está angustiada, tiene problemas mentales porque el colchón de lo que era una creencia y el colchón de la familia ha desaparecido. Que para mí eran los soportes más importantes en la salud mental, tanto que se habla ahora y curiosamente no se habla, porque fíjate, todo el día se habla del suicidio y no se menciona nunca, que es curiosísimo, por ejemplo, si uno es creyente o participa de la religión, tiene 5 veces menos probabilidades de suicidarse. O sea, es un factor de protección enorme, ¿no? Que se ha perdido, ¿no? Bueno, pero a lo que vamos, nuestro tema, yo creo que ahí está la clave, es decir, un Estado muy prepotente, que es muy paternalista, que tiene unos expertos que saben más que los padres, obviamente, porque yo estoy en la Facultad de Psicología y de la Facultad de Educación, y se les forma a detectar esos fallos. Es decir, esto es muy importante y esto es lo que voy a contar y me gustaría que la gente lo entendiera bien. La ideología que ahora se está fomentando es separar, siempre separar. Es decir, detecta el fallo, denuncia, siempre denuncia. Hemos visto 80.000 anuncios de no, de denuncia a tu marido. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a mediar? ¿Por qué no voy a ir a un sitio que me ayuden a entenderme? ¿Por qué no me dan un curso de apoyo? ¿Me sigues? Sí, Es decir, todo está destinado a separar, porque esta es la ideología, unos contra otros, esta dicotomía que viene de las políticas identitarias, para mí, viene de ahí, ¿no? De unos contra otros. Si eres mujer, odia al hombre. Si eres no sé qué, bueno, me contaban una anécdota unas mujeres árabes hace poco que me hacía muchísima gracia. Te la cuento un segundo, ¿eh? Con esto, pero tiene que ver con esto, o sea. Dan cursos de igualdad de género en las embajadas y en los institutos Cervantes de todo el mundo. Nos gastamos el dinero ahí
y a unas mujeres árabes las hablaban pues de esto del género. Entonces las mujeres árabes levantaron la mano y dijeron, ¿por qué criticáis a los hombres? Si nuestros maridos son buenos. Entonces las pusieron la película, como somos españoles, estamos invirtiendo dinero ahí, te doy mis ojos, le decía Arboyain. Y entonces, ¿sabes lo que decían las mujeres árabes? Menos mal que me he casado con un musulmán porque los hombres españoles son malísimos. Mira cómo son en la película. Qué malos son los hombres españoles. Me dio mucha gracia. Pero bueno, es que ellas tienen una forma de entender el vínculo que nosotros hemos perdido. Cuidado, ¿eh? Bueno, esto es. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que toda esta ideología al final es separar unos de otros, unas regiones, unos padres con unos otros. Pero no, pocas veces planteamos en el igualar, en el mediar, en el juntar, ¿no? Y en esto ocurre lo mismo. ¿Por qué se plantea en la retirada de los hijos eh, una separación, a veces abrupta, que va la policía al colegio? Que es una barbaridad. Pero ¿por qué no se les avisa a los padres? ¿Por qué no se les da un curso? ¿Por qué no se les da? Costaría muchísimo menos dinero apoyar a esos padres, darles una ayuda económica un año o dos, que todo el dispositivo que hay puesto, que es monumental. Desde los años 87 se ha gastado un dinero enorme. Y por cierto, tampoco se habla y no hay estudios de los numerosísimos problemas que generan las familias de acogida. En estos casos dudosos, se saca al niño de su familia, se les lleva a familias de acogida que muchas veces tienen problemas enormes. Tampoco se habla de eso. Las ONGs, cuando hay problemas, muchas veces lo tapan y también, incluso las propias instituciones lo tapan porque, claro, es un escándalo para todos, para el sistema. El sistema se protege. Por eso es tan complicado este tema. Disculpa que te interrumpa un segundo también. No sé si eres consciente de la cantidad económica que genera y que se manejan en las cifras de los desamparos, que cifras admitidas de 68.000 euros por cada nuevo desamparo, entre 4.000 y 9.000 euros al mes por menor tutelado. Yo he hecho un cálculo así con dos calculadoras porque no me da la cabeza para tanto y podía ser como tirando bajo con cifras oficiales y demás. Se puede generar como 10.000 millones de euros anuales solo en España, que sitúa el tráfico de niños en el top 10 de las empresas españolas que me facturan. Es decir, también todo este que empuje que hay detrás, con eso compras muchas voluntades y muchos silencios y mucho. O sea, que es un Todo. letal el que tenemos detrás a todos los niveles. Mira, lo has explicado fenomenal, de verdad, fenomenal. El problema de cuando algo aumenta mucho son los falsos positivos. Que eso ocurre en psicología, en psiquiatría, igual. ¿Qué es un falso positivo para que la gente lo entienda bien? Hay un estudio de Madrid de unos psiquiatras que me encanta, que viene a decir que el 28, creo que era, por ciento de la gente diagnosticada con depresión no tiene depresión. Está mal diagnosticada, pero está tomando medicación, está metida en el sistema, que nadie hablaba de esto. Siempre la solución para todo el mundo es contratar a más funcionarios. Mandan narices, ¿no? Pero nunca hablan de esos estos estudios, nunca hablan de los falsos positivos. Que se organicen bien, que trabajen bien, me explico. Estos estudios demuestran que a lo mejor medio millón de personas están tomando antidepresivos sin ser depresivos. Estos son los falsos positivos. Esto ocurre cuando algo es excesivo, cuando bajas el umbral de lo que es un problema. Aquí en nuestro caso que estamos hablando, el umbral de lo que entiendo, de lo que se considera maltrato, ha bajado, pero eso te provoca que generes falsos positivos, retires hijos a personas que no tenías que haberlo retirado. Hemos llegado a juntar hasta 40 casos de toda España, pero casos ¿cuál? O sea, que es injustificable que se los quites, que se los quitaban diciendo bobadas, o sea, que si no es asertivo, que se hacen ruido, que si van mal vestidos, que pues como la mitad de los niños, yo qué sé, antiguamente eran todos así, no les pasa nada, ¿no? Bueno, Hay un aspecto que te quería comentar, que es quizá dos aspectos relacionados, que es uno es el de la psicopatía y luego la disonancia cognitiva que comentamos. Hay compañeros tuyos de profesión que, por lo que yo he visto, así bastante mediáticos, que dicen como, quiero recordar de memoria, sitúan en un 11% o por ahí van las cifras de personas en la sociedad general con rasgos psicopáticos. Y también creo que se puede entender que, bueno, la principal característica es la falta de empatía precisamente y probablemente también un cierto disfrute en actitudes narcisistas en las que puedes controlar a los demás, manipularlos, etcétera. Entonces imagino que el porcentaje en ciertos sectores, en funcionariado, policía, judicatura, incluso en psicología, profesores, cualquiera que tenga acceso a
poca esa autoridad sobre los demás, se podrán concentrar incluso una cifra mayor, pero sea como sea, Sí, siempre va a estar en minoría. Lo que pasa es que lo que estamos hablando, la sociedad responde a ese patrón psicopático de no tener empatía con los demás y aceptar lo que viene de arriba, las órdenes no cuestionadas, etcétera, en todos los niveles. Y luego ese nivel que hablamos antes también de la disonancia cognitiva, cuando la gente prefiere creer una idea reconfortante de que la sociedad funciona bien y todo va bien, no quiere sentirse mal y ya bastante problemas tiene y no quiere agobiarse, pero aunque le documentes la realidad con hechos fehacientes y lo pueda ver, no ve la realidad en ese, no puedo aceptar que no las cosas no son como... Y el aspecto de la psicología es muy interesante también por eso, porque estoy seguro que los servicios legales precisamente, vamos, cualquiera que haga eso, que se lleve, no sé, o sea, ¿cómo puede sí, vivir? sí, 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 El otro día sí. comentaba Mira, Teodoro, que también se unió recientemente, también por 2020, creo, a la causa, sacerdote católico, y comentaba que de un contacto suyo Guardia Civil que incluso le había hablado y que sí, que había llorado después de llevarse un niño y tal, no sé qué, porque ya que el niño se agarraba a su madre. Ya, pero a mí no me vale que llores, o sea, sí, porque la clave de todo era, claro, no dice nada porque teme perder su trabajo. Joder, si tu trabajo es secuestrar niños y además eres consciente de ellos, aleluya si lo pierdes y además todo ese miedo de que lo vas a perder. Habla con el sindicato, busca compañeros, un mando que pueda, no lo sé, pero el no intentar nada porque tengo miedo a perder un trabajo, yo preferiría comer arena de playa que mi trabajo fuera secuestrar niños. Además, te digo cuando eres consciente, porque muchos, si son psicópatas o son robots que no tienen, les importa de un carajo, pues vale, pero si tú estás sintiendo que haces algo mal, ese argumento, que es lo que sostiene todo, en realidad, es indiferencia. No, yo qué voy a hacer, no tiene nada que ver conmigo. No. O sea, todos tenemos un ya, importantísimo entiendo. diciendo, no solo compartir estos vídeos, tenemos que compartir el mensaje en la sociedad, lo que estamos hablando, que ya no existe esa unión, ¿no? Pero hablarlo con las personas que tengáis de confianza. Sé que nadie quiere ser el agorero de todas las fiestas que va contando desgracias, pero con personas que conozcáis que pueden interesarse sobre estos temas, tengáis una confianza, decir, oye, ¿sabes de los servicios sociales lo que pasa? Ta, ta, ta? Porque tenemos la única, y ese es el otro punto, la única solución somos nosotros en ese sentido, recuperar esa humanidad y esa empatía. Porque, como decimos, ellos no van a cambiar sus propias leyes, sus propios montajes económicos, ni sus propios montajes tecnológicos, si no se ven obligados por un clamor popular, que a día de hoy ni siquiera sería hacer una manifestación en la calle, que estaría muy bien si fuera multitudinaria, pero manifestándonos en la vida cotidiana, en las redes y en Sí, esta manifestación tiene que fluir a llegar a todos nosotros. Y por supuesto, repito, eh, psicólogos que os vayáis conociendo, también te preguntaré, no sé si has tenido qué repercusiones sí. cuando has publicado esto, has empezado a hablar, si Sí, sí, mira, es que has tú has... tratado muchos temas que la verdad es que los artículos los estudios que publicamos sí que tuvieron consecuencias. O sea, y repito que este tema a mí ni me va ni me viene. Es decir, que no tengo familias, no tengo con estos, pero, pero sí que has dicho una cosa que es cierta, que yo creo que cuando uno trabaja en estos temas tiene un compromiso ético, no sé, con la verdad o acercarse a la verdad o entenderla, ¿no? Yo creo es que has tratado un tema que a mí me parece muy importante y es que sí que puede haber psicópatas en todas partes, pero yo creo que la gente que sigue esta estructura se lo cree, ¿sabes? Yo lo he visto, o sea, pero esa formación viene ya desde la universidad, porque yo hay un día que doy clase, ¿no? Aparte de mi consulta y tal. Y lo veo. O sea, yo cuando planteo estos debates en clase, debates enormes, porque la gente lo primero que dice es que hay que intervenir. Es que hay un niño en riesgo. Es que hay, bueno, es la idea, el machaque de todo esto. Se les enseña a buscar indicadores, a evaluar, a rebuscar, a tener una lupa sobre la gente. Pero cuidado, no explicamos lo que te decía antes de por qué no les juntamos, mediamos, arreglamos. Tú piensas que cuando alguien hace 4 años de carrera, 2 de máster, otros 2 o 3 de oposición, lleva 8 años estudiando sistemáticamente y no suelen ser de gente de clase baja, que después que pueda entender estas cosas de otra forma, ¿no? Entonces, yo creo que en general los psicólogos, bueno, en general todos los profesionales, se lo creen. Yo es que lo he visto. Piensan que hacen bien, piensan que hay que intervenir, piensan que los padres son malísimos, y se lo creen, de verdad. El... Ahora, yo creo que también, esto sería otro debate, yo creo que el espíritu crítico de la psicología es muy pequeñito. Esto sería otro tema. O sea, yo lo siento decirlo, pero por ejemplo, te puedo poner 1000 ejemplos de terapias que empeoran a la gente.
¿no? Y esto no se estudia en las carreras. Yo fui tutor de prácticas de muchos alumnos de psicología de muchas facultades y hablaba de estos temas y nunca nadie me dijo, ah, sí, a mí me lo han explicado. Nunca. O, por ejemplo, que el 15 o el 17% del que hace psicoterapia sale peor. ¿Se lo han explicado a alguien? Tampoco. O sea, es como que todo vale, ¿sabes? En educación todo vale. Pues no, no, no es cierto, no todo vale. Hay terapias que funcionan peor, hay otras que no están demostradas. Entonces yo creo que esto es una rueda de justificar que lo que uno hace es muy importante, de que lo que hace uno, etcétera, de que se empodera, de que interviene. Es como una cadena, como decía Foucault, la microfísica del poder, ¿no? Y al final eh, justifican lo que hacen, ¿no? Bueno, Vale. mira, quedan 2 minutos. Yo creo que podríamos dejarlo aquí porque tampoco, otra cosa que tampoco Muy tenemos bien. hoy en día es mucha capacidad de atención a largo plazo, entonces tampoco vamos a hacer algo excesivo, pero te agradezco mucho tu participación, desde luego, y te emplazo a nuevas colaboraciones en cualquier sentido. Y de verdad, reiterar que tiene su parte de valentía, también hay que ser valiente porque oponerse en cualquier aspecto al pensamiento único este oficial que nos quiere imponer, Sí. presenta a exponerse a ser atacado o difamado o cualquier tipo de problema, pero también me recibirás mucho agradecimiento de las personas que realmente podemos ver lo que sucede y lo sentimos. Y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti y enhorabuena por el programa. Y volveremos también a hablar para la presentación de este libro y demás, seguro. Sí, 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 sí. Por lo ¿Cómo? más, participaría la jueza que me ha ayudado a nivel legal, Vale. ¿Cómo que se por cierto me hice amiga de ella en los juicios, hace muchos, muchos años, en estos juicios. Fue curioso. Para nosotros sería muy bueno. Vale. ¿Lo cual es del libro? ¿Se sabe? Sí, ya están maquetados. Sí, mira, le estaba leyendo las últimas pruebas de maquetación. No sé si le enseño al público. Eh, es de robo de niños en democracia, entre interrogación. Porque siempre hablan de Franco, ¿no? Y que dejad en plaza a Franco, ya que ha pasado mucho tiempo, si esto La está ideología pasando ahora, ¿no? está bien, pero está ahí cruzado sin esta polarización que impide ver lo que sucede, no por motivos ideológicos. Y otro día lo podemos tocar más en profundidad. Venga, gracias. Gran vídeo, espero que pueda servir y de una vez más a todos los que lo estáis viendo, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias y hacer lo posible por que esta información llegue a todo el mundo, porque todo el mundo debería saber lo que sucede y ojalá podamos conseguir esa empatía y esa humanidad de nuevo. Muchas gracias.